Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Si hablamos de videojuegos podemos encontrar muchos géneros, por ejemplo, shooters, RPGs. A mí personalmente hay un género que me gusta muchísimo y son los survival horror. Ya sabes, dicho coloquialmente, juegos de terror. Existen un montón de juegos de terror, podemos tener ejemplos como Resident Evil, Fear, pero el día de hoy voy a hablar acerca de un juego de terror que supo hacer un juego de terror correctamente. Pero antes de comenzar con el video te invito a que me dejes tu like y te suscribas al canal. Con el like me ayudas un montón con el algoritmo de YouTube para que puedas recomendar mis videos, y suscribiéndote me ayudas a llegar cuanto antes a los 3000 suscriptores, que es la meta que yo tengo. Así que nada, si quieres ayudarme, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones antes que a nadie. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos con el video. Podemos encontrar que la fórmula del terror está conformada por la intensidad musical, lo desconocido, las escenas de persecución, la sensación de ser atrapado, los sobresaltos en plan sustos, que sea fiel a la realidad, que tenga un poco de fantasía, soledad, ambientación, número de personajes y bueno, cosas como sangre o violencia, ¿sabes? Y bueno, probablemente ya has visto estos aspectos representados en muchas películas de terror, al menos las películas de terror que son buenas, no como las que están sacando ahora. Pero ¿qué pasa con los videojuegos? Sacar un videojuego de terror es mucho más complicado que hacer una película de terror, principalmente porque en la película únicamente eres espectador y en el juego, bueno, tú vas llevando la historia jugando, precisamente. Es por eso que la mayoría de películas que son basadas en videojuegos o viceversa fracasan. No puedes copiar la misma fórmula en dos productos completamente distintos. Sagas como Resident Evil, la saga del cine, ¿sabes? La saga cinematográfica, probablemente no tendría el mismo éxito si no tuviera el nombre de Resident Evil. Estoy segurísimo. El problema aquí radica es que los videojuegos de terror a veces pecan de ser otra cosa en lugar de juegos de terror. Sí, tienen su suspenso, tienen sus cositas en la fórmula del horror, pero no logran hacer un buen juego de terror porque muchas veces se pierde ese factor. Resident Evil es una saga que básicamente es tomada como juego de terror. Sin embargo, hay que admitir una cosa: los juegos dejaron de ser de terror del bueno desde hace un montón. Las últimas sagas que han sacado se enfocan más que nada en la historia del personaje, en la historia de, ya sabes, la ambientación, y bueno, realmente de horror quedan unas cuantas cosas, y la verdad es que esta saga jamás fue totalmente de horror. Fueron sagas mucho más en plan cinematográficas, y la verdad es que estuvo bastante bien, porque supieron llevar su fórmula de manera correcta, para que jamás se perdiera tanto esa esencia de horror, como esa esencia cinematográfica, y nada, crearon un juego o una saga de juegos bastante buenos. Otro juego que se me viene a la mente que pasa como un supuesto juego de terror es Fear. La verdad es que Fear es un juego que cuenta su historia mediante cinemáticas como cualquier otro juego. Las cinemáticas tienen momentos en los cuales sí salen screamers y quizás es un poquito de terror y incluso te llega a asustar. La banda sonora no es lo mejor del mundo, pero logra acompañar el gameplay. Sin embargo, ¿qué ocurre con esto? Que te dan la manera de olvidar que estás jugando un juego de terror dándote un arma, ¿sabes? ¿Por qué esto es horrible y por qué me voy a enfocar en esto precisamente? Porque sí, literalmente Fear pasa desapercibido, porque en lugar de enfocarte en el terror, que es lo que se supone que debe de destacar en este juego, te enfocas más en los disparos y nada, terminas jugando un Call of Duty con unos cuantos screamers por ahí. Pero ¿qué pasa con Outlast? ¿Por qué opino que Outlast supo hacer un buen juego de terror? Bueno, básicamente por cómo está hecho. Primero que nada hay que tomar en cuenta que Outlast es un juego independiente, lo cual hace aún mejor que este juego sea un éxito, porque no salió de una desarrolladora grande o una desarrolladora reconocida, salió de una desarrolladora independiente y logró hacer un buen juego. ¿Por qué es un buen juego? Porque lleva la fórmula de terror increíblemente bien a los videojuegos. Desde el principio se nos pinta que eres un personaje el cual iba a investigar un asilo abandonado, o un asilo donde han ocurrido cosas bien culeras. Ya de entrada el juego te dice que no puedes defenderte, no eres un peleador, simplemente eres un periodista, y esto es lo que Outlast hizo correctamente. Imagínate que nos hubieran dado al personaje principal de Outlast con un arma, una pistola, algo para golpear a los peligros que van a acechar dentro del manicomio. Ahí pierdes un factor importante, que es la inseguridad, porque al tener un arma te sientes mucho más seguro. Probablemente al ver un enemigo delante de tuyo, un peligro delante tuyo, en lugar de esconderte, en lugar de sentir el miedo, probablemente sientas valentía y comiences a atacarlo con esa arma que te dieron, y se pierde el factor de inseguridad, que es una parte importante en esto que es el terror. Imagínate una película como por ejemplo La Masacre en Texas, en la que los personajes principales tengan una pistola y puedan matar cuando quieran, o puedan hacerle daño considerable cuando quieran al asesino. No, pierde toda la gracia. De entrada tienes una ambientación lúgubre. Al principio, luego te dicen
que hay un montón de zonas en las que no vas a poder ver absolutamente nada. Hasta el principio del juego podemos ver cómo básicamente todo es desconocido. De hecho, el desconocimiento de las cosas es precisamente lo que produce muchas veces el miedo. Por eso le tenemos miedo a la oscuridad, por eso le tenemos miedo a los payasos, porque no sabemos quién está detrás de su maquillaje o máscara. Por eso le tenemos mucho terror a aquello que no podemos ver. Y Outlast lo hace perfectamente bien. Pone una ambientación oscura que, a ver, paréntesis, no significa que no puedas hacer un juego de terror a la luz del día. No, me refiero simplemente que hay que tener en cuenta esto que es lo desconocido. Bueno, retomamos. Y para eso te dan un aparato con el cual debes de avanzar. Punto importante, la videocámara. La videocámara en Outlast no actúa como un arma o algo que te pueda defender de las cosas. La videocámara actúa como eso que va a separar lo desconocido de lo que puedes ver. Porque la videocámara es lo que te va a permitir ver en las zonas de oscuridad, en las zonas en las que no puedes ver absolutamente nada a tu alrededor. Además que este aparato que te separa entre el conocimiento y el desconocimiento no es infinito. Tienes que ir por las zonas buscando baterías para poder recargarla y poder ver tras la oscuridad. Y en tu camino te vas encontrando zonas en las que probablemente no quisieras estar porque el simple hecho de verlas te da miedo ya de por sí. Momentos en los que vas a sentir suspenso de verdad, suspenso al saber si te están persiguiendo, como ya lo dije antes, todo esto de las persecuciones. Y Outlast sabe hacer esto perfectamente bien también. Todas las mecánicas que se enfocan en ocultarte están hechas de manera bastante buena. Simplemente el hecho de que te estén persiguiendo, que te esté persiguiendo alguien que te quiera hacer daño, y tú vas y te escondes en el primer lugar que vas, detrás de una silla, abajo de una cama, abajo de una mesa, detrás de un muro. Y además de esto, puedes ver todavía a tu enemigo. Puedes ver a la persona que probablemente está ahí para asesinarte. Y esto le da el factor de suspenso sublime a este juego. Porque o puede irse al saber que no estás ahí, o puede mirar detrás del sillón en el que estás escondido para encontrarte. Muchas veces cuando te están persiguiendo, lo que mejor se te ocurre hacer es esconderte detrás de un gabinete, un casillero. Bueno, básicamente cuando te escondes ahí puedes ver absolutamente todo lo que está pasando fuera del casillero. A veces llegan los personajes que te quieren hacer daño y empiezan a abrir los casilleros uno por uno. Sí, a veces te encuentran porque a veces se cansan al segundo casillero y tú estás en el tercero, o incluso a veces abren el primer casillero y ahí estás y estás jodidísimo porque tienes que escapar de ahí. Persecución bien hecha, buen diseño. El hecho de simplemente estar esperanzado a lo que pueda pasarte y que tu bienestar y la muerte depende únicamente de qué tan rápido corres y qué tan bien sabes esconderte, es un factor que hace que este juego sea uno de los mejores juegos de terror que yo he jugado en mi vida. Si no es que el mejor juego de terror que en serio existe. Y es que la fórmula está súper bien hecha. No tienes nada para defenderte, nada más dependes de tus piernitas y escapar de ahí cuanto antes de que te maten. Esconderte y nada, ir observando poquito a poquito para poder salir de ahí. La ambientación para hacer un juego independiente está muy bien hecha. Sale de, bueno, ya sabes, lo estándar. En la mayoría de juegos de terror independientes, el apartado visual se basa únicamente en un pinche bosque extraño en el que no ves absolutamente nada y nada más tienes una linterna, pero al fin y al cabo es un pinche bosque plano, ¿sabes? No hay absolutamente nada. O juegos como por ejemplo los de Jeff the Killer, que es únicamente basarse en un edificio totalmente solo y que te esté persiguiendo Jeff the Killer de vez en cuando. El apartado visual de Outlast no únicamente se enfoca en lo que ya viste del manicomio, que es al principio del juego. Se enfoca en muchas zonas y durante estas zonas vas encontrando gente que está sufriendo, vas encontrando enfermos que se han matado entre sí, enfermos trastornados que comen carne humana y poco a poco conforme vayas avanzando por el manicomio vas a encontrar zonas manchadas de sangre, otras zonas con palabras escritas, lugares en los que, güey, no quisieras estar básicamente. Y ese apartado visual juega un papel importante en cuanto al miedo que sientas porque incluso te llega hasta dar ansiedad solamente de ver ese tipo de cosas porque son bastante gráficas y buenas, ¿sabes? La banda sonora juega otro papel importante y esto hay que remarcarlo porque las bandas sonoras en cualquier producto que tú quieras, en plan audiovisual, en plan videojuegos, siempre la banda sonora juega un papel importante a la hora de generarte emociones. Y en las películas de terror se debe de cuidar muy bien este apartado porque hay momentos en los que los personajes nunca hablan. Imagínense películas de terror en que los personajes únicamente están investigando una casa para ver qué hay, nadie está hablando, nadie hace ningún ruido sin banda sonora. Evidentemente no puedes hacer eso porque se queda demasiado plano.
e incluso llega a aburrir al espectador. Y Outlast sabe perfectamente eso. La mayoría del juego se basa en buscar, encontrar, hacer objetivos y avanzar. Así que evidentemente no te va a dejar una banda sonora plana o limitarse únicamente a los sonidos del manicomio. Te pone bandas sonoras que suenan cada vez que estás en peligro, y estas bandas sonoras no entran de manera normalita, de manera bajita, claro que no. Entran de sobremanera, de manera bastante fuerte para que te dé ansiedad, para que te asustes y no sepas ni qué carajo está pasando. Y al no saber qué carajo está pasando, voltear y ves que te están siguiendo, bueno, con la ansiedad del escenario, la ansiedad que te da la banda sonora, bueno, te da miedo, güey. Y eso es lo que hace Outlast un juego bastante bueno. Así que como conclusión, la verdad es que Outlast es un videojuego bastante bueno, uno de los mejores juegos de terror que yo he jugado en toda mi vida, en serio. Te animo a que lo pruebes, no está tan caro y además recuerda que es de una desarrolladora independiente, por lo tanto hay que darle mucho más mérito. Yo estoy a favor de apoyar mucho más a las desarrolladoras independientes que a las desarrolladoras de gran renombre. Y bueno, creo que haré un video hablando de las desarrolladoras independientes y de los juegos que son mejores que incluso juegos que sacan desarrolladoras muy grandes. Y bueno, sin nada más que agregar, yo soy Dylan, espero que te haya gustado el video y sin nada más que agregar, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Dylan, fuera ya.